Capítulo 71. La reina del Ecúmene. Aceso Pov 3 días después de la llegada de Vulcan y Khan. Aceso estaba haciendo lo que siempre hacía cuando algo la preocupaba. Ella trabajó. Su enfermería estaba en silencio, salvo por la multitud de pequeños pitidos y ruidos mecánicos de su equipo, que realizaba sus diversas operaciones. Las matrices de diagnóstico se desplazaban sin cesar. Bioescáneos, superposiciones metafísicas, armónicos del estado del alma, cada uno confirmando lo que ya sabía y no quería aceptar. Sanguinius ya debería haber despertado. Cada escaneo indicaba estabilidad. Todas las consultas, tanto humanas como el DAR, habían llegado a la misma conclusión. Su cuerpo estaba perfecto. Su alma se había sentado correctamente. Los expertos del DAR afirmaban que sus tres aspectos distintos se habían reunido en un todo único y coherente. No hubo rechazo. Sin inestabilidad. Y aún así dormía. La única anomalía que Aceso pudo identificar se encontraba al final del ritual, en el momento de la intrusión, cuando ese algo desconocido, sin invitación, se había colado en el proceso. Su mejor hipótesis se mantuvo inalterada. Una entidad de la disformidad había sido atraída por el ritual e intentó encubrir a Sanguinius. Era la explicación más lógica, sobre todo a la luz de la palabra que resonó en la cámara, pronunciada inequívocamente con la voz de Sanguinius. Sí. Apretó los mechones en puños y los soltó lentamente, acercándose de nuevo a su figura en reposo. Durante un largo instante, simplemente lo observó, memorizando cada detalle, antes de acariciar suavemente un mechón por su frente, alisando el cabello pálido para que volviera a su lugar. Aceso no sabía por qué ella se sentía tan protectora con él. Se dijo a sí misma que era racional, que lo había criado a partir de muestras genéticas, lo había reconstruido célula a célula y lo había devuelto a la vida mediante medios tanto científicos como metafísicos. Ella había iniciado el proceso. La responsabilidad y cierto grado de protección eran, naturalmente, consecuencia. Sin embargo, la explicación sonaba hueca. Había realizado trabajos similares antes. Miles de veces. Acorazados restaurados a partir de restos de sus cuerpos anteriores para que alcanzaran su plena capacidad de combate. Astartes arruinados, casi tan mal como algunos acorazados reconstruidos para lograr cuerpos mejores que los que jamás habían tenido. Aunque cuidaba de todos y cada uno de sus pacientes, ninguno le había provocado esta reacción. Eso la inquietó. Decidió que necesitaba examinar sus pensamientos y sentimientos más de cerca. Con un pensamiento, Aceso envió un mensaje a Illana Arianal, solicitando un examen espiritual lo antes posible. Sospechaba que entendía lo que sucedía, pero la sospecha no era certeza, y la certeza importaba. Ella esperaba estar equivocada. Lo último que necesitaba su padre era que otro de sus hijos se convirtiera en un manto. La respuesta llegó casi de inmediato. Illana estuvo libre, brevemente, entre la coordinación de envíos al mundo astronave Bialtán, cuyos santuarios de aspecto habían sido utilizados en gran medida para la inminente invasión del jardín de Nurgle. Bansees aullantes y dragones de fuego habían respondido a la llamada en cantidades significativas. Momentos después, una breve traducción de Sli espacial depositó a Aceso afuera de la oficina de Illana. La puerta se abrió casi de inmediato y Illana levantó la vista desde detrás de su escritorio con una sonrisa de bienvenida. Donde la oficina de Aceso, poco utilizada, estaba abarrotada de esquemas médicos y notas de proyectos, y los espacios de su padre y Paragon favorecían un minimalismo austero, la oficina de Illana reflejaba el mundo astronave Illanden. El azul y el dorado dominaban el espacio, suavizados por las curvas orgánicas de hueso espectral. Illana incluso tenía una planta viva que brillaba suavemente en un rincón, con una luz de un tranquilo azul blanquecino. Era inconfundiblemente Aeldari, e inesperadamente reconfortante. Aceso se adelantó y se detuvo frente al escritorio, esperando. Después de todo, era ella quien interrumpía el trabajo de Illana. Con un último trazo de su lápiz y un asentimiento de satisfacción, Illana lo dejó a un lado y miró hacia arriba. ¿Y cómo estás hoy, Aceso? Preguntó con dulzura. ¿Está todo bien con nuestro paciente?
La vaguedad era deliberada. Tras la violenta reacción de Sanguinius durante el ritual, Acceso había optado por mantener su identidad en riguroso secreto. La esperanza que su nombre transmitía era inmensa, y ella no la desataría a menos que estuviera segura. Nuestro paciente está estable, respondió Acceso. Durmiendo. Recuperándose, espero. Pero no vine a hablar de él hoy. Quiero hablar de mí. Eso le valió un guiño a Illana. Creo que estoy atrayendo la atención de una o más entidades de la disformidad, continuó Acceso. Entidades que desean encubrirme. Esperaba que pudieras guiarme en una especie de autoexamen espiritual. Illana se levantó con suavidad de su asiento e hizo un gesto hacia una de las sillas situadas cerca de un amplio ventanal con vista al vestíbulo principal, donde los refugiados se movían constantemente a través de los controles de inmigración. Ocupó el asiento opuesto, y Acceso ajustó su postura para adaptarse a él, sus extremidades se acomodaron con naturalidad, imitando la naturalidad de sentarse, algo que no necesitaba por naturaleza. Los ojos de Illana comenzaron a brillar débilmente. Acceso notó, distraídamente, al detectar el ligero aumento en el consumo de hierro de fase de su cuerpo, que habría temblado si estuviera en un cuerpo orgánico. La vidente espiritual tarareó suavemente, trazando un sigilo en el aire mientras murmuraba una línea en el Dari, una frase que Acceso tradujo automáticamente. Ve la verdad más allá de la carne. Muéstrame el espíritu de mi invitado. Un momento después, Illana sintió. El resplandor se desvaneció. Tienes razón, dijo. Pero no del todo. No hay una sola presencia rodeándote, hay muchas. Ella frunció el ceño ligeramente, pensativa. Sin entrar de lleno en el plano astral, como hacemos al comunicarnos con Yamao durante nuestro intento de salvar a Paragón, no puedo identificarlos con certeza. Sin embargo, el más cercano a ti tiene una naturaleza y similar a la de los demás. Maternidad, protección, sanación, medicina y, sorprendentemente, resurrección. Una pausa. También hay poder sobre la brujería, continuó Illana, pero no creo que ese aspecto de esa entidad de la disformidad te busque directamente. Y más allá de eso sí hay otros. Presencias emplumadas. Supongo que son el coro de las virtudes, un reflejo de los serafines de Paragón. Ella se inclinó ligeramente hacia atrás. Hay más, indistintamente, pero los temas predominantes siguen siendo los mismos. Sanación, restauración, maternidad. Acceso inclinó la cabeza. Entonces, ¿cuándo podremos hablar con ellos directamente? Illana lo pensó. Ahora, si lo desea. No tengo otras reuniones durante varias horas. Tenía pensado revisar los informes y quizás visitar a Fulgrim. Quizás queramos incluirlo. Apolo y Eros podrían reconocer algunas de las entidades que lo rodean y ayudar a determinar cuáles, si las hay, serían apropiadas. Acceso envió el mensaje sin dudarlo. La respuesta llegó casi inmediata. Él es libre, dijo. Illana se levantó y sacó una pequeña cartera de un armario empotrado en la pared. Entonces, está decidido. Hablaremos con Fulgrim e investigaremos a las entidades que te rodean. El slipspace se abrió y se cerró un momento después. La oficina de Illana quedó vacía, salvo por la planta que brillaba suavemente en la esquina, su luz tan constante y paciente como su dueña. Fulgrim Puff al mismo tiempo. Fulgrim estaba inquieto. Cuando regresó a Maitrillian, fue por insistencia de Apolo. Alguien aquí necesita tu ayuda. Sin embargo, en lugar de atender a quien la necesitara, Apolo lo obligó a seguir un riguroso régimen de estudio. Toda forma de sanación, toda disciplina de la mente y el alma, presionaba a un ritmo implacable. Fulgrim sospechaba que las lecciones tenían algo que ver con Hagate Khan, o quizás con Vulcan. Sin duda, había sido un shock descubrir que no uno, sino dos de sus hermanos aún caminaban entre los vivos. El enfoque que Apolo puso en el trauma psíquico y la disonancia espiritual encajaba demasiado bien como para ser una coincidencia. Sin embargo, cada vez que Fulgrim presionaba el asunto directamente, Apolo se negaba a responder. El silencio era exasperante.
Así que, cuando llegó un mensaje de Lady Acceso e Illana solicitando su presencia, Fulgrim lo aprovechó con un alivio manifiesto. Una excusa, por fin, para terminar la última sesión con su despiadado instructor. Apolo era un maestro sanador, sin duda. También era un pésimo profesor y no tenía ni pizca de buen trato con los pacientes. Alisándose la ropa, Fulgrim se dispuso a preparar té, para él y para Illana. Observó con silenciosa satisfacción que había logrado continuar el intrincado patrón de costura en el pequeño proyecto textil que tenía a su lado, incluso mientras entrenaba. Al principio, alternar entre el mundo material y el inmaterial le había resultado difícil, pero estaba mejorando. Poco a poco. El progreso, por gradual que fuera, importaba. Ya no buscaba la perfección impecable de su pasado, sino un alto nivel de competencia, uno que reconociera que siempre había más que aprender, y se había convertido en su guía. Apenas había puesto el té a remojar cuando sonó el timbre de su puerta. Momentos después, la abrió y dio la bienvenida a sus invitados. Illana entró primero, elegante como siempre, acercándose de inmediato a los utensilios de té con la naturalidad de quien ya había estado allí. Acceso la siguió de cerca, avanzando con gracia y naturalidad, majestuosa como una reina cuando quería serlo, y ahora lo había elegido. Fulgrim se había encontrado con miles de reyes, reinas y dignatarios durante la Gran Cruzada. Cuando Acceso lo deseaba, los eclipsaba a todos. Sonriendo levemente, se unió a ellos. Illana, siempre veloz en el poco tiempo transcurrido desde su llegada, había terminado de preparar el té, tal como a él le gustaba, por supuesto, y todos se habían acomodado cómodamente en su pequeña sala de estar, donde el ambiente se había relajado lo suficiente para conversar. Fulgrim habló primero. Entonces dijo con suavidad, levantando su taza, ¿qué calamidad los trae a ambos por aquí? No me estoy muriendo, ¿verdad? El intento de humor funcionó. El ánimo de Acceso mejoró perceptiblemente cuando ella movió un zarcillo, y un rayo escáner lo cubrió al instante. No, Fulgrim, dijo ella, con una suave sonrisa en su rostro. No te estás muriendo. Aunque si comes otra de esas galletas de mantequilla, quizá tenga que ponerte a dieta. Él se rió, devolviéndole la sonrisa. Bueno, qué alivio. No lo creía, pero me alegra que la máxima autoridad de la galaxia lo confirme. Y que conste que esas galletas son demasiado buenas como para conformarse con una. Al fin y al cabo, soy un primarca en ciernes. Hizo un gesto con su taza. Entonces, ¿qué te lleva a buscarme? Por un instante, su sonrisa se ensanchó, genuina y cálida. Le complació más de lo esperado poder dibujar una sonrisa en el rostro de quien tanto le había dado. Pero se desvaneció rápidamente cuando ella volvió al asunto en cuestión. Creo que me rodean varias entidades de la disformidad, dijo Acceso. Entidades que desean envolverme. Esperaba que tú e Illana me acompañaran cuando intentara hablar con ellas. Fulgrim parpadeó. Dejó su taza de té con cuidado. Dentro de él, sintió que Eros y Apolo dirigían completamente su atención hacia la conversación. Ya veo, dijo Fulgrim lentamente. ¿Y sabemos quién intenta esto? Illana negó con la cabeza. Solo impresiones. Maternidad. Sanación. Protección. Resurrección. La voz de Apolo resonó en la mente de Fulgrim, nítida y pensativa. Eso podría abarcar cualquier cantidad de divinidades de incontables culturas, solo la humana. Tendremos que hablar con ellas directamente. Eros la siguió, más suavemente. Sí. Preferiría que Lady Acceso no eligiera a ciegas, ni que me eligiera a alguien cuyas intenciones podríamos reconocer demasiado tarde. Fulgrim inclinó la cabeza. Asintió. Muy bien, dijo en voz alta. No hay mejor momento que el presente. Levantó su taza y bebió el té restante con un movimiento fluido. Luego, con un guiño travieso hacia Acceso, se metió rápidamente 2 galletas de mantequilla en la boca antes de recoger los utensilios de té y guardarlos en su pequeña cocina. Illana dijo después de tragar saliva, si pudieras guiarnos. Un viaje espiritual está un poco fuera de mis poderes habituales. Illana sonrió. Los tres se tomaron de la mano.
Y Yana comenzó a cantar suavemente en voz baja, las runas Eldari cobraron vida ante sus ojos, y de repente el mundo se desvaneció bajo sus pies, y se hundieron en la oscuridad inmaterial. Acceso POF mismo tiempo. Fue una sensación muy extraña, caer hacia abajo y al mismo tiempo, de alguna manera, salir de sí misma hacia un lado. Unos momentos después, se encontró de pie y quieta. El espacio a su alrededor era vasto y vacío, pero a diferencia del vacío interior de Fulgrim con sus dos prisiones doradas, o la torre infinita de Paragón llena de ángeles, este lugar era pequeño. Íntimo. Una colina baja se alzaba bajo sus pies, un campo de hierbas se extendía a un lado, un estrecho río serpenteaba por el otro. Y Yana y Fulgrim estaban a su lado, plenamente presentes. Y Yana fue la primera en hablar. Interesante, murmuró el vidente. Tu paisaje mental y anímico parece inacabado. La tenue iluminación, la falta de verdadera sustancia. Acceso solo pudo estar de acuerdo. El mundo se sentía incompleto, bañado en tonos grises, apagado, como si aún estuviera esperando una decisión. Se dirigió al silencio sobrenatural que los rodeaba. Entonces, ¿cómo encuentro a quienes desean hablar conmigo? Fulgrim reflexionó un momento antes de responder. Quizás invitarlos, sugirió. Por lo que me dice Eros, no pueden entrar sin permiso, a menos que pretendan una posesión involuntaria. Y eso es un asunto completamente distinto. Acceso decidió ignorar el pensamiento de la posesión involuntaria. Se tomó un momento para considerar sus palabras y luego habló con deliberada claridad. Soy Acceso, hija del Ecúmene. Extiendo una invitación a las entidades de la disformidad que deseen hablar conmigo sobre el manto. Pueden entrar a este lugar solo en paz, conmigo, con mis aliados, con mi familia y entre ustedes mientras permanezcan aquí. Esta invitación se extiende únicamente a quienes buscan cubrirme, y solo durará hasta que hayan hablado, yo haya escuchado sus propuestas y haya tomado una decisión. Un escalofrío recorrió el aire. Entonces la luz y el color comenzaron a regresar al mundo. Desde el campo, la tierra se oscureció y se hinchó, como agua hirviendo lentamente. La vida se elevaba con un movimiento mesurado y poderoso. La piedra se ablandó hasta convertirse en marga. La hierba se arqueó y se abrió. De la tierra misma surgió una figura formada de materia viva, piel del color de la arcilla fértil, venas trazadas en verde, cabello como raíces trenzadas cargadas de hojas y grano. No dio un paso al frente. Al emerger, como las montañas emergen de los continentes a lo largo de los siglos. Cuando se irguió, el campo pareció más rico con su presencia, el verdor se extendía desde su cuerpo en todas direcciones mientras el color se filtraba al mundo. El río a su izquierda respondió a continuación. Su superficie, ya lisa, se quedó completamente quieta, congelada como un cristal que reflejaba estrellas repentinas en el cielo. De esa superficie reflejada surgió una segunda figura, como la primera desde la tierra, pero compuesta en lugar de líneas fluidas y curvas suaves. Su forma era vagamente humanoide, su sustancia era agua y luz estelar entremezclada. Un manto de estrellas la rodeaba como una capa, la luz fluía sobre su piel y se moldeaba en la sugestión de una mujer. Azules y plateados se extendían desde su presencia, llenando el mundo de profundidad y distancia. Luego vino del cielo. En el extremo más lejano, en el horizonte, el sol parecía salir, y con él una figura de fuego. Dejando rastros de amarillo, oro y rojo, avanzaba rápidamente, con la luz condensándose al cruzar el campo. Al detenerse al borde del prado, se transformó en otra mujer humanoide, envuelta en llamas y hecha de llamas, con 6 brazos desplegados a sus costados. Esperó allí, paciente e inmóvil, equidistante de los demás y de Acceso y sus compañeros. Con la llegada del sol y su luz, el cielo se tornó azul y blanco. De ese resplandor, un resplandor dorado descendió, fundiéndose en otra mujer. Descendió con grandes alas, luciendo un alto tocado coronado de luz. Al posarse, sus alas desaparecieron de su espalda, reconstruyéndose como parte de la corona misma. Su resplandor se asentó hasta convertirse en el sol que ardía tras el trono de su tocado. Entonces, una vez más, el cielo respondió.
De la plenitud de luz y color que saturaba el mundo, descendió otra figura alada, que Acceso reconoció al instante. Este ser se parecía a los ángeles que había visto con Paragón. Humanoide, sin género discernible, compuesto no de carne, sino de toda la luz y el color ahora presentes. Donde las otras eran inconfundiblemente femeninas, esta presencia era algo completamente distinto, ordenada, radiante y precisa, pero completamente ajeno como un rayo de sol. Cuando por fin todos estuvieron en tierra, el mundo pareció romperse, como si lo hubieran golpeado con una cuerda tensa. El sonido surgió de repente, el viento moviéndose a través de la hierba, el agua murmurando sobre la piedra. Acceso se giró lentamente, observándolos. A su lado, Fulgrim cerró los ojos. De su cuerpo surgieron las figuras de Eros y Apolo, cuyas formas emergieron al disolverse sus mitades inferiores en él, con su carne y alma como vínculos con el mundo. Ambos miraron a su alrededor. Apolo emitió un suave silbido. Girándose hacia Acceso, habló en voz alta. Estoy impresionado, dijo. Ha atraído la atención de seres muy poderosos, Lady Acceso. Diosas madres, todas ellas, aunque cada una ejerce su dominio de forma diferente. Acceso sintió que el peso se asentaba por completo ahora. Ahora, pensó, llegaba la parte difícil. Decidir. Poco tiempo después, Acceso fue presentado a cada uno de los seres por turno. Ninhursag de la tierra. Aditi desde el agua. Durga del sol. Isis desde el cielo. Y Lisandra, la representante angelical de las virtudes. Despidió a la mayoría de ellos más rápidamente de lo esperado. Ninhursag estaba profundamente ligada a la tierra en el sentido más literal. Tierra, piedra, raíces y montañas. Había mucho en ella que resonaba con Acceso. La creación de la humanidad, el seno de la civilización, la formación de la vida a partir de la materia prima de un mundo. Reflejaba la propia labor de Acceso al crear a los novanos. Pero Acceso no se sentía atado a la tierra como Ninhursag. Su obra abarcó las estrellas, el vacío y las especies. Sanó donde la vida existía, no donde estaba arraigada. Aditi fue la siguiente. Madre de los dioses. Vientre de la creación cósmica. Infinita, abstracta, vasta. Demasiado vasto. Acceso sentía que Aditi era más una fuente que una sanadora, un punto de partida en lugar de una guía. El poder fluía de ella incesantemente, pero no estaba dirigido como lo requería su trabajo. Necesitaba precisión, no infinitud. Durga fue la más difícil de rechazar. Durga fue la madre protectora, la que se alzó en armas sin vacilar cuando su familia o su pueblo se vieron amenazados. Había algo profundamente admirable en ella. Una fuerza unida al amor, una furia forjada por el deber. Acceso no rehuía la violencia cuando era necesaria. Lo había demostrado más de una vez. Pero el instinto de Durga era destruir la amenaza. El instinto de Acceso siempre fue salvar primero lo que se pudiera salvar y dejar que otros miembros de su familia hicieran la destrucción por ella. Al final, rechazó las tres. Cada una aceptó su negativa con gracia, calidez y comprensión. Se marcharon como habían llegado. Ninhursag se hundió en la tierra, Aditi se disolvió en las profundidades reflejadas del río, Durga se refugió en el horizonte ardiente del sol. Eso dejó solo a Isis y Lisandra. Lisandra habló por las virtudes. Al igual que los serafines con Paragón, ofrecían unidad, múltiples voces y poderes unidos en uno, otorgando a Acceso la capacidad de actuar como su avatar en el Materium. La oferta le sentaba de maravilla. Las virtudes eran sanadoras, creadoras, sustentadoras de vida, restauradoras de mundos. Habría sido una elección natural. Demasiado natural. Elegirlos complicaría aún más a los Forerunners con las estructuras abrahámicas que ya se estaban formando en torno a Paragón y los serafines, agravadas por los nombres que su padre había elegido involuntariamente para su familia. Si esa resonancia se intensificaba demasiado, podría influir no solo en cómo eran percibidos, sino también en su comportamiento. Esa posibilidad le inquietaba.
Esta galaxia necesitaba que actuaran con la mayor independencia posible, sin estar sujetos a arquetipos impuestos ni a caminos predeterminados, ni siquiera por quienes tuvieran buenas intenciones. Cuando le preguntaron, Lisandra le aseguró que si Acceso se negaba, las virtudes con gusto le harían la misma oferta a Rafael. Su verdadero deseo era ayudar. Eso importaba. Isis, sin embargo, era diferente. Cicatrización. Resurrección. Protección. Medicamento. Devoción maternal. Y una voluntad incansable de ver su propósito cumplido. Todo resonó en Acceso a un nivel que no podía ignorar. Tanto Eros como Apolo reconocieron que Isis era una diosa poderosa, pero le advirtieron que podía ser completamente despiadada cuando le convenía. Hablaron de cómo había envenenado y casi asesinado a Ra, el gobernante original de su panteón, explotando la debilidad que ella misma había creado para expulsarlo del poder y permitir que su esposo Osiris ascendiera en su lugar. Advirtieron a Acceso que aceptar a Isis sería como tomar una serpiente en su seno, un arma contra sus enemigos, ciertamente, pero que aún podría volverse y morderla si alguna vez viera ventaja en hacerlo. Acceso consideró esto cuidadosamente. Ella sabía que el poder nunca estaba a salvo. Pero el poder ofrecido libremente y reconocido honestamente no era algo que se pudiera rechazar a la ligera. Las virtudes seguirían ayudando a su pueblo a través de Rafael. Isis estuvo aquí. Dispuesta. Presente. Y fue lo que dijo Isis a continuación lo que lo decidió. Ella dio un paso adelante, con voz firme y grave. Ya le diste vida a mi hijo, Horus, dijo Isis. Y necesitará a su madre a su lado. Como siempre. Acceso vaciló solo por un momento. Entonces ella recordó. La entidad con cabeza de pájaro durante la resurrección de Sanguinius. No era un simple pájaro, sino un halcón. Horus. El hijo de Isis y Osiris. El cielo, Dios que sacrificó su ojo para preservar el orden cósmico. Ella no pasó inadvertida a la simetría de Horus, el divino, vistiendo al ser que fue asesinado por Horus, el primarca. Cuando Lisandra se marchó en un estallido de luz, Isis dio un paso adelante, encogiéndose debido a su tamaño gigante hasta que quedó al nivel de Acceso. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Se preguntó Acceso. Parecía que Isis había anticipado la pregunta. Con una pequeña sonrisa, extendió sus manos. Toma mis manos. Acceso dudó solo una fracción de segundo antes de extender sus zarcillos y envolverlos alrededor de las manos de la diosa. Eran cálidos, como si Isis hubiera estado de pie bajo el sol del desierto al mediodía, una sensación extrañamente apropiada para una diosa egipcia. La luz comenzó a irradiar desde Isis, y su forma comenzó a perder su solidez, los bordes se suavizaron como si se estuviera disolviendo en algo menos restringido por la forma. Aunque su voz todavía se oía claramente. ¿Prometes, Acceso, servirme de conducto hacia el mundo mortal? Ser madre de tu pueblo, sanadora de los quebrantados, protectora de los débiles y los inocentes. Sí. Algo cambió, no entró en Acceso, sino que se alineó con ella. Como si algo la envolviera y se hundiera en ella. Una presencia se deslizó en su lugar como un hueso que se asienta tras ser colocado, como un latido que encuentra su ritmo adecuado. El poder fluyó, pero solo hasta donde ella lo permitía, solo donde podía soportarlo. Las imágenes y los recuerdos, se dio cuenta rápidamente, pasaban entre ellos. Manos que brillaban con luz azul y dorada mientras formaban una serpiente con arcilla de río. El cuerpo de un hombre siendo reensamblado pieza por pieza, cosido con el máximo cuidado. Una madre protege bajo sus alas a un niño herido y que grita mientras una tormenta de arena ruge a su alrededor. Una reina colocando una corona sobre la forma adulta de ese mismo niño, y luego permaneciendo de pie a su lado mientras los dioses reunidos se inclinaban ante él y ante el trono que ella había asegurado para él. Luego fue su turno. Y tú, Isis, prometes no influir en mí más allá de lo que hayamos acordado mutuamente, ni actuar a través de mí sin mi conocimiento ni consentimiento, salvo en momentos de peligro para mi vida o la de mi pueblo. Preguntó Acceso.
Ofrecer tu poder y consejo libremente, sin negarlos cuando los pida o los necesite. Estar a mi lado como un igual en esta alianza. La forma de Isis casi se había disuelto en la niebla, fluyendo alrededor de Acceso y hundiéndose en ella. Con ella llegaron ecos de recuerdos, milenios de conocimiento, técnicas y sabiduría duramente adquirida, catalogada con calma y metódicamente. La sonrisa de Isis se desvaneció en la niebla, pero su respuesta permaneció clara. Sí. Con un último remolino de luz, Isis desapareció por completo. Su voz permaneció allí, resonante y segura. Está hecho. Estamos unidos. Juntos, tú y yo haremos milagros, jovencito. Con un trueno, la luz se desvaneció. El mundo se quedó en silencio. Acceso estaba una vez más en la cima de la colina con Fulgrim, Eros, Apolo e Illana. Sus invitados parecían atónitos. Y se sintió más completa que nunca en su vida. El silencio fue finalmente roto por Apolo, con su tono seco y ligeramente impresionado. Y así, damas y caballeros, dijo, es como se hace un manto apropiado. Puff de Vulcan inmediatamente después. Vulcan estaba de cacería. Algo andaba mal aquí en esta estación y él iba a encontrarlo. A lo largo de milenios de su vida, había aprendido a escuchar sus instintos, especialmente los relacionados con su sentido de la artesanía. ¿Qué era una cosa, cómo estaba hecha, cómo podía romperse y, en este caso, cómo podía repararse? No estaba seguro de qué lo llamaba, pero desde que puso un pie en la estación lo había sentido. Una sensación persistente en la nuca que pedía a gritos que lo corrigieran. Al principio pensó que se trataba de alguna parte de su equipo o del de su hijo, por lo que pasó un día examinándolos con exquisito detalle y luego hizo lo mismo con las cicatrices blancas y las del Khan. Al no encontrar nada, amplió su búsqueda y comenzó a recorrer la estación en su segundo día allí. No encontró nada en los principales espacios públicos. Los vestíbulos con sus edificios relucientes y sus exquisitas vistas de fuentes y vegetación, ni en el vasto bazar comercial, ni en la universidad y la biblioteca, de las que casi tuvo que alejarse. Se prometió a sí mismo que, una vez que se calmara esa picazón, regresaría a la universidad y a la biblioteca y no se iría hasta el fin de los tiempos. Bueno, probablemente. Como mínimo, no se iría por un tiempo. Hoy, el tercer día desde su llegada, pensó que venía de las áreas médicas donde él y el Khan fueron atendidos en su primer día aquí. Sin embargo, dudaba en regresar con ellos. Lady Acceso había sido tal como Fulgrim la había descrito, más cariñosa que cualquiera que hubiera conocido, pero más peligrosa que un dragón de fuego anidando. Se fue sintiéndose más renovado que en siglos y con una piedra especial que debía usar como dispositivo de comunicación para lo que Acceso llamaba sesiones de terapia. Vulcan había resoplado en ese momento ante la idea de compartir su dolor y obligar a otro a soportarlo, pero el gran dragón que se escondía en el delgado cuerpo metálico lo miró fijamente hasta que accedió, ante la risa mal disimulada de su hermano Hagatai. Aún no había conseguido hacerse con la piedra, pero sabía que si no se acercaba él mismo, era probable que Lady Acceso viniera a buscarlo, y eso era algo que deseaba evitar. Así que fue con gran inquietud que se encontró marchando hacia los principales centros médicos, el nido del gran dragón en persona, aparentemente para actuar como guía para un grupo de sus hijos que estaban en proceso de recuperación esa mañana, para comenzar su investigación. Una vez que sus hijos se instalaron en el lugar, comenzó a recorrer el edificio. Era difícil ser sigiloso para un ser de su tamaño, pero la noche anterior había creado un generador de campo sigiloso en su forja personal, que esperaba le permitiera atravesar el edificio de forma segura. Fue con gran sorpresa que vio al bibliotecario jefe de Los Ángeles Sangrientos, Mepistón, entrar al edificio y hablar con la recepcionista, pidiendo indicaciones para llegar al paciente noveno. No hacía falta la mente de un primarca para darse cuenta de que era obviamente un código de algún tipo, pero el único paciente que podía concebir que pudiera llevar el apodo de noveno. No. Esa línea de pensamiento era insostenible. Buscar esa esperanza y verla frustrada podría arruinarlo más de lo que 10.000 años de vagabundeo solitario y una cruzada de un solo hombre lograron.
Aún así, valió la pena seguir al ángel sangriento, así que lo hizo, avanzando sigilosamente tras él lo mejor que pudo. Afortunadamente, no necesitaron entrar en un ascensor ni en ningún otro medio de transporte, ya que Vulcan estaba seguro de que lo habrían atrapado entonces. Y parecía que su apuesta estaba dando frutos. La sensación de la cosa rota se hacía cada vez más fuerte y él podía sacar más provecho de ella. Definitivamente era una persona que estaba rota. Podía sentirlo claramente ahora, lo que en retrospectiva era completamente obvio dado que estaban ubicados en la instalación médica más avanzada de la galaxia. También podía sentir que había algún tipo de desconexión entre el cuerpo y el alma. Posiblemente alguna forma de brujería a Eldari. Vulcan frunció el ceño ante la idea. En sus andanzas se había encontrado y tratado con muchas de las brujas de los mundos astronave y las brujas de la ciudad oscura, y ambas poseían poderes difíciles de contrarrestar. Casi se perdió en sus meditaciones y recordando el dolor de su último encuentro con una bruja Eldari cuando Mepistón se detuvo frente a una puerta tan común como cualquier otra, pero comenzó a presionar un código en el panel. Vulcan se preparó. Tendría que ser rápido. La puerta se abrió y entró Mepistón, con Vulcan centímetros detrás de él. En el interior había mucho de lo que Vulcan esperaba de una instalación médica muy avanzada. Colores limpios pero apagados, muebles sencillos y utilitarios y un penetrante olor a antiséptico en el aire. Terminó de inspeccionar la habitación y sus sentidos le dijeron que la persona rota yacía justo más allá de la cortina de tela. Estaba listo para lanzarse a seguir al ángel sangriento una vez más, cuando para su sorpresa Mepistón habló. Por favor, salga ahora, señor Primarca, para que podamos hablar. Necesitamos hablar sobre lo que hay detrás de esa cortina antes de que lo vea usted mismo. Vulcan parpadeó y verificó que el generador de campo sigiloso estuviera encendido, junto con su función de amortiguación, antes de encogerse de hombros por dentro y desactivarlo. No tenía ninguna disputa con los hijos de Sanguinius, y no había motivo para crear problemas. Con un movimiento de su pulgar, el generador se apagó y apareció ante los ojos no aumentados. Mepistón sonrió. Ah. Me alegra que fueras tú, Lord Vulcan, y no tu hermano. Sé que puedo hablar contigo, mientras que tu hermano es mucho más difícil de interpretar. Te presentí al entrar al edificio mientras, perdóname, merodeabas por ahí. Esperaba que me siguieras, ya que me distinguía en el vestíbulo. ¿Te gustaría sentarte mientras hablamos? Vulcan fruncía el ceño. Así que lo habían llevado de la mano todo el tiempo, ¿eh? Bueno, la verdad es que no le sorprendió. Todo había ido demasiado bien como para que no hubiera habido ayuda. Aún así, pensar que lo habían observado todo este tiempo le dolía un poco el orgullo, pero se lo tragó. No necesito sentarme. Estaré de pie. ¿De qué querías hablar? Mepistón parpadeó antes de suspirar. Muy bien. ¿Sabes de mi manto? Vulcan se limitó a asentir en respuesta. Había recibido un documento informativo sobre el tema del manto la mañana de su primer día, como parte de un gran paquete de información sobre el estado actual de la galaxia y la guerra contra los Cuatro. Mepistón asintió en respuesta. Ah, bien. Entonces sabes que estoy bajo el manto de Llama, uno de los antiguos dioses terranos de los muertos. Vulcan asintió de nuevo. Era extraño pensarlo, pero esta era una galaxia extraña. Mepistón asintió levemente una vez más, aunque un poco más vacilante ahora. Vulcan supuso por su lenguaje corporal que estaban llegando al meollo del asunto. Mepistón tosió levemente antes de hablar. Obviamente estaba muy nervioso por estar en presencia de un primarca, pensó Vulcan. Lady Aceso es una bióloga y especialista médica de un calibre que posiblemente solo el mismísimo emperador podría igualar. Recientemente recibió la composición genética completa de todo el linaje de los primarcas e intentó recuperar a más de sus hermanos perdidos en el vacío de la muerte. Vulcan se mantuvo erguido. Esto no podía estar pasando. Un movimiento preciso de sus dedos en los guanteletes le aseguró la armadura, o podría caerse. Esto no podía estar pasando. Mepistón, ya sea ajeno a la confusión interna de Vulcan o decidiendo simplemente sacar el asunto a la luz, continuó.
Recientemente intentó, y según todos los informes, resucitar a Sanguinius. El problema es que aún no ha despertado. Me pidió que lo examinara con la ayuda de llama para ver si era algún efecto persistente de su muerte. Vulcan se sentía mareado, o al menos, tan mareado como un primarca podría sentirse. Desbloqueando su armadura, ignoró a los astartes que aún hablaban y cruzó la habitación y abrió las cortinas, revelando lo que temía y esperaba más allá de toda esperanza que pudiera ver. Allí, dormido en una cama ligeramente elevada para acomodar sus alas, estaba su hermano Sanguinius. Sano y completo, como la última vez que Vulcan lo vio, aquel día en que todo cambió. El último día del asedio de Terra, cuando vio a su hermano, a su padre y a un contingente de los guerreros más fuertes del imperio partir para intentar poner fin a esta guerra. Había querido ir con ellos, pero él y Dorn, siempre obedientes, cumplieron con su deber y defendieron el palacio. Si él hubiera ido, habría sido diferente. ¿O 2 legiones habrían sufrido la pérdida de un padre ese día? Todos estos pensamientos llenaron su mente, y Vulcan no volvió a bloquear su armadura esta vez mientras caía de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro en recuerdos dolorosos y la esperanza que sentía. Oh, sabía en su fuero interno que el aura de esperanza que inspiraba Sanguinius era una especie de nave de disformidad, pero no le importaba. Extrañaba a su hermano. Cuando aterrizó, sus rodillas aplastaron las baldosas bajo él hasta convertirlas en polvo, comenzó a llorar en serio. Pensó que los astartes intentaron consolarlo, pero ¿qué sabía él de su dolor? Había nacido mucho después de la caída de Sanguinius. No lo conocía, no sabía todo lo que era, ni cómo inspiraba a la gente con su simple presencia. Como siempre parecía tener las palabras adecuadas en cualquier situación. Como las presiones que soportaban los demás como líderes y guerreros parecían resbalar con tanta naturalidad de los hombros de Sanguinius. Lo mejor de ellos, arrancado de esa manera. Los recuerdos y sensaciones del pasado comenzaron a brotar de lo más profundo de su mente. La desesperación. La pérdida. El dolor, tanto emocional como físico. Recuerdos de ver a Dorn llevar a su padre al trono. De la última vez que Vulcan vio a su padre antes de que regresara a su deber. Empezó a ahogarse en ellos, recuerdos de siglos y milenios atrás. Al menos estos eran recuerdos solo de dolor, y no de las incontables muertes que él mismo había sufrido, cada una recordada con vívidos detalles, como solo la mente de un primarca podía recordar. Lo que finalmente sacó a Vulcan de su dolor fue otra voz. Otro de sus hermanos, y no guardaba tan buenos recuerdos como para Sanguinius. Fulgrimo. La serpiente mentirosa que lo traicionó en Isban y lo llevó a ser torturado a manos de ese monstruo Curse. El que había llevado al asesinato de casi todos los hijos de Vulcan. La rabia hervía en su interior mientras se ponía de pie, listo para arremeter contra el traidor, para desatar la furia que muchos habían comparado con un volcán en erupción. Fue esa misma rabia la que le permitió liberarse de sus recuerdos, y de los más oscuros que amenazaban conseguir, de su tortura a manos de Curse. El viejo dicho es cierto. Cuidado con la ira del hombre tranquilo. Pero cuando lanzó su primer puñetazo, este se detuvo en el aire y quedó allí, temblando, con la musculatura sobrehumana tensa, atrapada en una capa de luz azul y dorada como un insecto en ámbar. Al girarse para ver a su nuevo atacante, vio a Lady Aceso flotando allí, con una de sus extremidades extendidas y tenues destellos de poder bailando a lo largo de sus zarcillos, y era eso una corona sobre su cabeza. La confusión fue suficiente para sacar a Vulcan de sus recuerdos y traerlo de vuelta al presente, y cayó de rodillas nuevamente, la vergüenza ahora se unió a su dolor. Milenios de dolor y sufrimiento lo azotaron de golpe. Los recuerdos que su rabia había ahuyentado resurgieron con furia, las frágiles protecciones que había intentado construir en su mente durante siglos fueron abrumadas por la oleada de pensamientos y emociones reprimidas. Casi había atacado a su hermano, no a un traidor, sino a su verdadero hermano. Casi había fracasado de nuevo. Le había fallado a su padre al no recibir el golpe que le correspondía. Le había fallado a Sanguinius al dejarlo morir en lugar de Vulcan. Le había fallado a sus hijos al abandonarlos durante tanto tiempo.
Le había fallado a sus hermanos al darles la espalda al ver en qué se había convertido el imperio. Le había fallado a los innumerables inocentes de esta galaxia al no acabar antes con los orcos. Mientras comenzaba a ahogarse en la letanía de fracasos percibidos de su parte, una luz dorada llenó la habitación y Vulcan vio el rostro de Fulgrim frente a él, con una sonrisa triste. Fulgrim habló en voz baja. Ahora veo que eres tú a quien Apolo me decía que necesitaba mi ayuda. Ay, hermano mío, ¿qué te has hecho? Las heridas que te hiciste en el alma por el dolor y la culpa. Una mano se levantó, brillando con una luz dorada, y tocó suavemente el rostro de Vulcan, y de repente el dolor dolió menos. No había desaparecido, pero de alguna manera se había silenciado. Vulcan solo pudo mirar a Fulgrim, con lágrimas corriendo por el rostro del padre de la forja. ¿Qué hiciste? Fulgrim sonrió con tristeza. Añadí una especie de muro. Evitará que te abrumen mientras tú y Lady Acceso se ocupan de ellos. Puedes hablar conmigo también, hermano. Si alguien conoce el dolor de recordar cosas dolorosas, soy yo. Dicho esto, Fulgrim puso a Vulcan de pie y lo giró para que quedara de cara a la cama, con Mepistón de pie a un lado y Acceso al otro. Mepistón a la derecha, brillando con una oscuridad que recuerda más a la noche y al descanso que a la oscuridad maligna, y Acceso a la izquierda, brillando suavemente como la luz de la luna. Fulgrim habló en voz baja. Tienes suerte. Parece que lo va a despertar ahora mismo. Guilliman estará muy celoso de no haberse enterado. Pero no puedes decírselo. Quiero ver su cara cuando Sanguinius entre en la habitación. Contra todo pronóstico, Vulcan se encontró riendo entre dientes y con alegría respondió. Vas a provocarle un ataque al corazón a nuestro hermano, Fulgrim. Eso, o un problema con la bebida. La respuesta fue una amplia sonrisa en el rostro de Fulgrim mientras ambos observaban atentamente la escena frente a ellos. Mepistón dio un paso atrás, el aura a su alrededor se desvaneció y asintió a Acceso, quien extendió uno de sus zarcillos, que también parecía ser el brazo de una mujer, con delicados brazaletes en la muñeca que brillaban como una neblina de calor y habló. Es hora de que despiertes, hijo mío. Tenemos mucho que hacer. Y con eso, y un suave golpecito en su frente, el padre del noveno, el ángel del imperio, Sanguinius, se sentó erguido en la cama con una bocanada de aire. Un poco tiempo antes. Me dirigía a la biblioteca negra para encontrarme con el extraño líder de los Eldari a bordo. Había pasado la mañana ideando una propuesta para que Acceso y los trillizos trabajaran en el proyecto de los nulos que habíamos rescatado del borde del sistema solar. No había costado casi nada trasladar la estación completa al sistema principal de Maitrillian. Ahora se encontraba bajo el acordonamiento de un pequeño destacamento de la flota de defensa local Forerunner, aunque no era necesario. Si esa estación se movía de forma indebida, las defensas fijas del propio sistema Maitrillian la pulverizarían. No es que me preocupara. Era exactamente como lo había informado Guilliman. Una estación sencilla y discreta, construida para ocultar lo que ocurría en su interior, llena de áreas de entrenamiento y laboratorios médicos. Con suerte, entre los esfuerzos conjuntos de Acceso y los chicos, podríamos desentrañar rápidamente los secretos de los nulos y encontrar la manera de que fueran útiles para la invasión a la disformidad. Pero si no, simplemente los despertaría y les ofrecería la opción de decidir qué hacer con sus vidas. Probablemente les daría algún planeta oculto o una luna terraformada en algún lugar y los dejaría en paz. Con un golpe sordo, el transporte aterrizó en la biblioteca, y unos instantes después, mis guardias de forma de guerra y yo caminábamos con paso firme por un pasillo que se alejaba del hangar para encontrarnos con este misterioso líder. Honestamente, ni siquiera me habían dicho su nombre. Volví a mis meditaciones mientras la forma de guerra que estaba pilotando hacía el trabajo básico de caminar por un pasillo. Después de mi trabajo de la mañana, comencé a rediseñar los caballeros y titanes del imperio. Guilliman y Kubik me pidieron que revisara los modelos actuales tras proponer mi invasión a la disformidad. Sabían que esta acción tendría consecuencias y que necesitarían a sus caballeros y a su dios, máquinas de guerra, para combatir cualquier cosa que emergiera de la disformidad.
Fue una cuestión muy sencilla, gracias a Lady Francis y los Votan, rediseñar y llevar los caminantes actuales al nivel tecnológico de la Federación, ya que era en eso en lo que se basaban originalmente. Pero no sentí que fuera suficiente. Ya había trabajado en la fabricación de trajes blindados de gran potencia para astartes e incluso para guardias comunes que funcionaran en un rol similar a que solían hacer los antiguos Dreadnoughts. ¿Y qué pasaría si lo llevara un poco más allá y le diera al Imperio una fuerza suplementaria? Había estado experimentando con una forma de titán mucho más humana, moldeada y reactiva, una que pudiera ser pilotada y tripulada por un solo individuo y una pequeña tripulación, a diferencia de los enormes requerimientos de mano de obra de los titanes actuales. Aunque no eran tan duraderos, eran mucho más maniobrables y flexibles, realmente más como humanos gigantes con armadura en lugar de máquinas de muerte andantes, aunque no menos letales, por supuesto. Armado con armas blancas retráctiles en cada brazo, un arma a distancia montada en el hombro y un cañón principal de alta potencia ubicado en el pecho, aunque llamarlo cañón no era del todo correcto. Era más bien un arma láser, pero eso era semántica. En general, no fue un reemplazo para la generación actual de caballeros y titanes, especialmente después de sus actualizaciones a los estándares de la Federación, pero de todos modos pude verlos sirviendo como fuerzas complementarias. Mi hilo de pensamiento se interrumpió al detenernos frente a una puerta cerrada. El guardia arlequín que me guiaba se detuvo y empezó a introducir un código largo, que cortésmente decidí ignorar, aunque lo estaba memorizando mientras lo introducían. Al abrirlo, reveló un espacio realmente enorme. No, enorme no era del todo cierto. La comparación más cercana que se me ocurrió fue con los archivos imperiales bajo tierra. Filas y filas de estanterías, campos de éxtasis que contenían artefactos y pantallas de cristal que sabía que contenían conocimiento codificado para que los psíquicos lo recuperaran y comprendieran. Antes de seguir adelante, nuestro guía nos dijo: asegúrense de no tocar nada y no se detengan. La biblioteca puede ser peligrosa, incluso para quienes están entrenados en sus peligros. No se queden aquí. Sobre todo, permanezcan en el sendero. Un vistazo rápido reveló un camino delimitado por escritura eldar y tenuemente brillante en el suelo. Con un gesto de la cabeza en respuesta a la advertencia, partimos de nuevo. Indiqué cuidadosamente a mis formas de guerra que siguieran el consejo y volví a mis cavilaciones. Guilliman se había comunicado conmigo no hace mucho con recomendaciones sobre qué órdenes de las sororitas podría comandar más fácilmente para unirse a mi invasión a la disformidad, aunque me recomendó encarecidamente que primero se curtieran junto a mis fuerzas en la telaraña, antes de exponerlas a algo tan impredecible y letal como la disformidad misma. Anafiel también había enviado un informe mucho más detallado sobre las órdenes de las sororitas en su conjunto como parte del mismo paquete de datos, y admito que me sorprendió lo que contenía. Parecía que había juzgado mal a las monjas armadas, bueno, no del todo. Aunque muchos de ellos eran, hasta la exageración, fanáticos y fanáticos, no todos se habían dedicado exclusivamente al volter y al lanzallamas como yo creía. Las órdenes militantes eran exactamente lo que esperaba. Militantes. Fuego y proyectiles de volter acompañados de oraciones al emperador mientras se lanzaban a la batalla, a menudo sin preocuparse demasiado por su propia supervivencia. Tenía poco tiempo para fanáticos, salvo cuando pudieran serme útiles en el sentido inmediato. Reconocía la frialdad de ese pensamiento, pero el fanatismo había demostrado ser una plaga en mi vida anterior, en los millones de años de historia forerunner registrada que poseía, y de nuevo en esta galaxia. La fe incuestionable, convertida en arma, tenía la costumbre de devorar todo a su alrededor. No, las órdenes militantes no eran lo que me interesaba. Los demás eran. Revisé mentalmente el paquete de datos mientras avanzaba por los caminos cada vez más complejos de esta gran biblioteca, absorbiendo los detalles a medida que avanzaba. Las órdenes hospitalarias eran sanadores de verdad. Servían tanto en el campo de batalla como, en muchos casos, como lo más cercano a una infraestructura médica real en ciertos mundos imperiales.
Su atención estaba reservada en gran medida a la nobleza y la élite, pero aún así, representaba lo más cercano a un tratamiento médico genuino que el ciudadano imperial promedio jamás podría alcanzar. Las órdenes diálogos fueron aún más inesperadas. Lingüistas, diplomáticos, archivistas y preservadores de la historia y el conocimiento, se dedicaron a comprender y mantener la vasta expansión cultural y lingüística del imperio. Muchos estudiaron la deriva lingüística del gótico alto y los innumerables dialectos del gótico bajo, rastreándolos hasta sus lenguas de raíz terrana, distorsionadas por la colonización y la vieja noche. A pesar de su enfoque académico, cada uno mantuvo plena capacidad de defenderse si era necesario. Las órdenes famosas fueron otra sorpresa. Actuando como asesoras, genealogistas y consejeras políticas, se involucraron profundamente en asuntos de economía, política, finanzas e historia. Me sorprendió menos cuando en la sesión informativa se mencionó la frecuencia con la que los miembros de la orden manipulaban discretamente los hilos tras tronos y consejos, impulsando resultados para que se alinearan mejor con los intereses de las sororitas y, por extensión, del administratum. Las órdenes pronatus eran incluso más devotas que la hermana promedio, lo cual era mucho decir. Eran custodios de reliquias sagradas, encargados de su protección, autenticación y transporte cuando era necesario. También solían ser los primeros en identificar las incursiones del caos, encargados de investigar supuestos milagros en todo el imperio, muchos de los cuales resultaron ser engaños generados por la disformidad. Cuando los pronatus se retiraban, las órdenes militantes inevitablemente avanzaban, generalmente seguidas por una mayor parte de la maquinaria de guerra imperial. Además de estas 5 órdenes principales, había miles de órdenes menores diseminadas por la galaxia, algunas tan pequeñas que un solo planeta constituía todo su dominio. Muchas de estas no enviaban hermanas a la guerra, sino a atender a los fieles, asistir en crisis de refugiados, monitorear actividades sospechosas y formarse discretamente, estudiando medicina, economía, cultura, teoría musical, historia y lingüística, antes de informar de sus hallazgos a sus superiores. Fue mucho más complejo de lo que esperaba. Y mucho más útil. Había preparado un breve plan para Nisroch y Camael. Contactar con algunos de los miembros menos y rabiosos de las distintas órdenes y ofrecerles plazas en nuestras academias. Sería muy útil enviar más sanadores entrenados a la galaxia, como mínimo. Siempre se necesitaban sanadores. Mis reflexiones terminaron cuando finalmente nos detuvimos ante otra puerta grande e imponente, aunque esta parecía realmente antigua. No antiguo en el sentido de que el hueso espectral a Eldari transmitía la edad, sino antiguo en el sentido de que estaba hecha de bloques de piedra firmemente unidos y labrados. Un vistazo rápido me dijo que era piedra auténtica, granito, para ser preciso, y estaba cubierta de capas de protecciones y runas. Todos brillaron brevemente mientras nuestro guía sostenía un amuleto que supuse actuaba como una llave. Las puertas se abrieron con un estruendo y el guía se hizo a un lado. No me aventuro más. Simplemente entren y caminen hacia adelante. El anciano los espera dentro. Luego se quedó quieto como una estatua y no dijo nada más. Estuve a punto de agitar mi mano delante de su cara, pero reprimí el impulso infantil. Con una orden mental, ordené a mis guardias que avanzaran y trasladé la parte principal de mi mente completamente a este cuerpo. Al cruzar la puerta y el interior era muy diferente de cualquier estructura Eldari que hubiera visto. Hecha de piedra limpia y bien labrada, como la puerta misma, tenía un aire vagamente mesoamericano, que recordaba imágenes que había visto de las pirámides de Yucatán y México, pero también zumbaba levemente con algo más. Mis observaciones se vieron interrumpidas abruptamente cuando mis guardias dejaron de moverse y la puerta se cerró detrás de mí. Me giré, listo para alzar mi arma, cuando una voz grave y chirriante habló. No temas, joven. No pretendo hacerte daño, pero esta conversación es solo para ti y para mí. No para tus drones. Me giré hacia la fuente de la voz y vi, queridos dioses de arriba, era un Salanati. Uno de los legendarios antiguos de los albores de la galaxia. Maestros de la disformidad, forjadores de la vida y el materium.
Me encontraba cara a cara con una reliquia rota de tiempos pasados, o con un ser infinitamente más peligroso que el emperador de la humanidad debido a su enorme edad, poder y habilidad acumulados. Bajé las armas y dije, habría sido más educado hacerlo de otra manera. La gran cabeza de anfibio asintió lentamente. Quizás, pero no puedo arriesgarme. Soy el último de mi pueblo, y si se supiera que aún vivo antes de tiempo, las consecuencias podrían ser devastadoras. Fruncí el ceño. Era el momento justo, ¿no? Esto apestaba a profecía y predicción, y no le daba mucha importancia a ninguna de ellas. El futuro cambiaba y se alteraba constantemente con cada giro de un quark en el universo. No era algo que se pudiera ver con claridad. Estaba pensando en una forma educada de decir que no creía en profecías cuando el ser rió, un graznido profundo. No temas ofenderme, hijo mío. Sé que muchos no creen en el poder de adivinar el futuro. Incluso los supuestos grandes practicantes de esta era son poco más que charlatanes en este arte, a pesar de todas sus afirmaciones de leer y guiar los hilos del destino. Sonreí ante la indirecta no tan sutil hacia el Drad y sus frecuentes referencias a las madejas. La voz continuó. Sin embargo, digo la verdad y te mostraré por qué. Pero primero, soy Xiaretul, guardián de este lugar. Llevo millones de años esperando que los acontecimientos del futuro nos lleven a este punto. Ven por aquí. Con un gesto de señal, el trono flotante en el que estaba sentado el viejo giró y se dirigió hacia un disco de bronce pulido situado en la pared. Lo seguí con vacilación, pero sin verdadera desconfianza. Si este ser fuera tan poderoso como sospechaba, podría haber quedado reducido a escoria en cuanto entrara en la habitación. Demonios, si tan solo la mitad de lo que había oído o leído sobre los Salanati fuera cierto, probablemente podrían borrar mi mente y mi alma por completo, y no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. Deteniéndose ante el muro, Xiaretul trazó varios símbolos en el aire. El bronce empezó a girar, lentamente al principio, hasta que se movió tan rápido que se disolvió en un charco de luz bronceada, pareciendo más una esfera que el disco plano que realmente era. Xiaretul volvió a hablar. Primero, un poco de historia. Cuando creas algo, llega un momento en que terminará. Es una ley fundamental del universo. Incluso si ese final es la verdadera muerte térmica del universo, aún tiene un final. Los videntes expertos de mi pueblo podían leer el final de algo en su concepción, y lo hicimos cuando creamos las armas que ahora conocemos como el Panteón Aeldari. Armas. Así que tenía razón. Empezaron como herramientas de guerra en el cielo. Fue bueno tener confirmación. El orbe de luz mostraba formas brillantes del Dar con diversas vestimentas. Una rápida consulta a mis registros las identificó como representaciones muy tempranas del panteón, iconografía verdaderamente antigua. Xiaretul continuó. Sabíamos que fueron forjados para librar una guerra contra los Singir y su raza sirviente, y al principio nos alegró ver que su fin estaba muy lejos. Nos alegró mucho menos ver lo que sucedería en el intervalo. Uno destruido sin posibilidad de reparación, y el resto devorado por un monstruo de la disformidad. Con cada nuevo nacimiento de un miembro del panteón, aprendíamos más sobre sus destinos. Cuando supimos lo suficiente, nuestros adivinos más destacados se reunieron y proyectaron sus mentes hacia el futuro para predecir el evento y cómo prevenirlo. El espejo ahora mostraba a un grupo de Salanati realizando un gran ritual en una cámara muy parecida a esta, con runas brillando en el suelo y flotando en el aire. Buscaron sin cesar una forma de evitarlo, pues sabíamos que si ocurría, el nuevo monstruo de la disformidad marcaría el comienzo de una era de devastación en nuestra querida galaxia. La imagen se aceleró, días, noches, batallas, derramamiento de sangre, destellos de luz. Finalmente encontraron la manera. Un nuevo miembro del panteón tendría que nacer, uno construido adecuadamente, a diferencia del monstruo, para derrotar lo que se avecinaba. No podría evitar la catástrofe, pero sí podría enfrentarse a lo que destruiría a nuestra raza sirviente. El orbe mostró la caída del imperio Aeldari y el grito de nacimiento de Slanesh, que desgarró el ojo del terror con vívidos remolinos de luz púrpura y rosa.
El corazón del espacio Eldari fue absorbido por el desgarro de la disformidad, que por un instante pareció tener dientes. Pero no se puede confiar en que el conocimiento perdure para siempre. Fui elegido para salvaguardarlo, junto con muchos otros secretos, y para velar hasta el día en que me necesitaran. La suma de nuestras adivinaciones se condensó en la profecía del Ranadandra, que me fue confiada. El espejo mostró un fragmento de cristal que se colocaba en las manos de un Xiaretul mucho más joven. Cuando algo tan significativo como una profecía cobra forma así, dijo en voz baja, adquiere cierto peso metafísico. Su mera existencia a lo largo de los milenios ha atado una cadena de destino alrededor del cuello de los Eldar, sus dioses y el monstruo que un día los devoraría. Mucho antes de su nacimiento, la bruja serpiente llevaba un collar del destino. El gran ser suspiró, y por un momento pareció envejecer aún más ante mis ojos. A veces me pregunto, continuó en voz baja, si destrozar la profecía en aquellos primeros días y borrar todo rastro de ella podría haber evitado sus destinos. Si el hecho de conocerla, de creer en ella, fue lo que la mantuvo viva. Si yo, al sostenerla, nos encaminé irrevocablemente por este camino. Siguió un silencio pesado e ininterrumpido. Por fin, el anciano se enderezó. El peso aún estaba allí, pero soportado una vez más con resolución en lugar de desesperación. Sin embargo, dijo, ahora con más firmeza, no habría habido nada. Ninguna advertencia. Ninguna posibilidad. Un pequeño hilo de esperanza puede no ser mucho, pero aún así es mejor que nada. El añadido tácito, eso me digo a mí mismo, flotaba pesadamente en el aire. Así que observé y esperé. Anhelaba salvar a los Eldar supervivientes, pero no pude. Porque vi en mis propias adivinaciones que hacerlo lo condenaría todo. Conduje a ciertos grupos a este lugar y también salvé a Segorach, ocultándonos en las profundidades de la telaraña. Pero hasta ahí pude intervenir sin que todo se derrumbara. El espejo mostró la mano nudosa y palmeada de Xiaretul sujetando una figura enmascarada de blanco y negro, con el rostro congelado por el miedo y la desesperación. Y entonces llegaste y la profecía que había cuidado durante millones de años se vio trastocada. El espejo reprodujo mi llegada a la perfección, incluso a través de capas de Faseirón que me habían protegido de una lanza Eldari en el costado, mostrándome apareciendo en un destello de luz, flotando boca abajo en la débil gravedad del casco espacial. Tu llegada cambió muchas cosas, la mayoría para mejor. Reuniste a los Eldar, les diste esperanza, y ahora les darás más cuando rescates a Isa. El espejo mostró el rostro lloroso de una mujer a Eldar y transformándose en una sonrisa. Sin embargo, estos cambios también han creado problemas. Xiaretul se volvió hacia mí con la mirada fija. Conseguirás liberar a Isa, pero al hacerlo, traerás a la galaxia innumerables enfermedades del reino del padre de la plaga. Extendió un cristal de datos. Este contiene nuestro conocimiento sobre cómo contrarrestar las enfermedades de Nurgle y prevenir su propagación. Su hija debería encargarse de ello rápidamente. Tomé el cristal con cuidado y lo aseguré dentro de mi cuerpo. Originalmente, antes de abandonar mi aislamiento, cuando Nurgle vea que sus plagas no han logrado afianzarse, cuando se dé cuenta de que ha vaciado su gran caldero de enfermedad y podredumbre en la galaxia para nada, se enfurecerá como nunca antes. Él habría creído que a través de este sufrimiento Isa regresaría a él, desesperada por detener las muertes que sus plagas habían desatado, rogándole que las llamara, porque siempre se había convencido de que ella es su novia. En lugar de eso, en su furia, lanzará una invasión al Materium junto a Slanesh. Nurgle impulsado por un deseo rechazado, y Slanesh, aunque nunca lo admitiría, impulsado por el miedo. El espejo mostraba a un dios hinchado rugiendo de furia, con quemaduras doradas en su carne y legiones verdes marchando junto a guerreros del exceso. Slanesh verá la libertad de Isa como una amenaza directa. Dos dioses Eldar fuera de su alcance. Esperanza reavivada. Esperanza que tú alimentarías. Y sabe, aunque lo niegue, que el Ranadandra podría acabar con ella. Las mareas verdes y rosas se extienden por la galaxia mostrada en el espejo. El rey sangriento se regocijará y se unirá a la carnicería. El engañador emplumado lo seguirá.
La galaxia se ahogará en sangre, hasta que implosione cuando el emperador de la humanidad sea consumido por su propio poder intentando proteger a su pueblo hasta el final. Rojo y azul se unieron a la devastación, hasta que todo quedó borrado en fuego dorado y risas maníacas. Sin embargo, con tu ayuda, y si nos movemos con la suficiente rapidez, una vez que Isa sea liberada, podremos atacar preventivamente a la bruja. Al hacerlo, podremos derrotarla definitivamente, destruyéndola y obligándola a liberar a los demás miembros del Panteón. Si se hace correctamente, será destruida por completo, y los ecos de su verdadera muerte se extenderán por la disformidad y las realidades, infundiendo esperanza en los innumerables reinos que la disformidad toca. También hará que los 3 restantes duden, aterrados por lo ocurrido, y nos dará el tiempo necesario para lanzar una ofensiva adecuada contra ellos también. Y si no podemos destruirlos directamente, entonces al menos podremos expulsarlos de esta realidad y erigir barreras para proteger esta galaxia por el resto del tiempo. Y vi exactamente eso. La figura rosada de Slaanesh cayó ante un guerrero eldar gris mientras las figuras rojas, azules y verdes observaban con terror. Entonces, huestes del Eldar grises, marchando junto a inconfundibles figuras de guerra Forerunner, avanzaron hacia los 3 restantes y los abatieron uno por uno. Tras ellos, una barrera de luz resplandeciente se cerró alrededor de la galaxia, una esfera sellada de refugio, mientras los dioses restantes rugían más allá, incapaces de abrirse paso. Con eso, el espejo comenzó a disminuir la velocidad y la voz de Xiaretul habló nuevamente. Sé que tienes muchas preguntas y que no me crees en lo más mínimo, dijo. Tu mera existencia cambia mucho, es cierto, pero no desesperanzadoramente. Te pido que confíes en mí. Escucha mi guía. Confía en mí y deja que las cosas se desarrollen como deben, y los grandes enemigos de la vida, en todas partes, finalmente sean eliminados, de una vez por todas. No respondí, observé en silencio cómo el espejo disminuía su velocidad y finalmente se apoyaba contra la pared de piedra, antes de hablar por fin. Pides mucho. Una cantidad increíble, incluso. Eres un desconocido, que confías en poderes extraños y a menudo impredecibles, y en profecías incognoscibles hechas hace eones, y me pides que te escuche y siga tus consejos cuando tus motivos son desconocidos. Xiaretul asintió lenta y pesadamente. Sé que es mucho pedirte, joven, y con gusto te lo mostraría todo y te enseñaría todo lo que necesitas saber para comprender las cosas correctamente y llegar a las mismas conclusiones. Pero no hay tiempo. Estamos contra reloj, y ninguno de los dos tiene tiempo para eso. Hice una pausa, pensando en mis opciones. 1. Ignorar a la rana y potencialmente dejar que toda esta galaxia caiga en ruinas, sin importar mis mejores esfuerzos por detenerla, hasta que finalmente fue destruida cuando el emperador se apagó como una vela romana. 2. Escucha la entidad misteriosa e incognoscible que está ante mí y haz lo que te dice, siguiendo sus planes hacia un final desconocido que supuestamente haría que todo saliera color de rosa. Así que, de cualquier manera, era posible la muerte y la destrucción. Todo dependía de mi confianza en la rana. Aún así, los Forerunners sabían cómo abrir portales a universos alternativos. Supongo que si hubiera tenido planes de contingencia, podría asegurarnos una ruta de escape. Me concentré en Xiaretul y le dije. Tengo algunas condiciones. El ser asintió. Primero, quiero acceder a esta biblioteca. Algunos conocimientos de aquí pueden ser tan comunes para ti que desconoces su utilidad en la galaxia. Tus secretos de ingeniería, usados para crear como Raki la telaraña, serían increíblemente útiles para que mi gente los comprendiera. Segundo, me gustaría que le echaras un vistazo a mi hijo, Paragon. Resultó herido recientemente, lo que nos llevó a nuestra loca carrera por salvar a Isa. Quizás puedas curarlo o estabilizarlo hasta que Isa pueda curarlo. Tercero, necesito tu ayuda con un proyecto muy particular. Seguro que hay cosas menores, pero esas son las más importantes que se me ocurren. ¿Tenemos un acuerdo? La boca de Xiaretul se abrió con una sonrisa y asintió. Muy bien. Como gesto de buena voluntad, reuniré los datos del código genético de los Necrontyr para el proyecto de tu hija.
devolverlos a la vida. Estoy seguro de que lo agradecería, y sería una pequeña recompensa por la guerra que libramos contra ellos hace tanto tiempo. Ahora, cuéntame sobre este proyecto, si te parece bien. Punto de vista general. Corvus Corax. Mismo tiempo. Corvus Corax fue una vez el primarca de la 19ª Legión del Adeptus Astartes, la Guardia del Cuervo. Cuando los primarcas se dispersaron por la galaxia, su cápsula aterrizó en Lycaeus, una luna prisión que orbitaba el mundo forja de Kiavar. Como la mayoría de los mundos prisión, Lycaeus era una brutal colonia de trabajo. Corax se crió entre prisioneros y trabajadores esclavizados, donde lideró una rebelión exitosa mediante el sigilo, el sabotaje y ataques de precisión en lugar de la guerra abierta. Estos métodos definirían más tarde la característica principal de la Guardia del Cuervo después de que el emperador encontrara a Corax y lo pusiera al frente de su legión. Desde el día que asumió el mando, Corax se mostró introspectivo, comedido y profundamente empático con los oprimidos que encontraba por toda la galaxia. Poseía un odio casi instintivo hacia la tiranía en todas sus formas. Mantuvo una figura firme, aunque a menudo taciturna, hasta los sucesos de la masacre del desembarco de Isvaan V durante la herejía de Horus. Aunque los Manos de Hierro y los Salamandras también sufrieron graves pérdidas en Isvaan V, fue la Guardia del Cuervo la que posiblemente sufrió más. Con la pérdida de entre el 80 y el 90% de su legión, su devastación se agravó aún más por el fracaso del proyecto Raptor. El proyecto, liderado por el propio Corax, pretendía utilizar los datos del emperador sobre la creación de los primarcas y los astartes no solo para reconstruir la 19ª Legión, sino también para fortalecerla y mejorarla. Fracasó estrepitosamente al ser saboteado por Altarius de la Legión Alfa, lo que resultó en creaciones inestables y monstruosas. Corax se vio obligado a abatirlas personalmente. Ese acto lo destrozó. Consolidó su creencia de que algunas cosas no se podían deshacer y despertó una necesidad imperiosa de expiación. Al igual que Rus, Corax finalmente entró en la disformidad tras el fin de la herejía para perseguir a sus hermanos traidores y llevarlos ante la justicia. Con el tiempo, el hombre introspectivo y a menudo adusto cambió. Debido a la acumulación de su propio dolor y a la influencia corrosiva de la exposición prolongada a la disformidad, el primarca, antes reservado, pero nunca cruel, se convirtió en algo completamente distinto. Un monstruo, uno al que incluso las entidades de la disformidad dudaban en enfrentarse. Se convirtió en una pesadilla, al igual que su hermano Curse, pero nacido de pecados diferentes. Una figura de sombra y muerte emplumada, acechando los rincones más oscuros de la existencia en una búsqueda incesante para derrotar a los traidores que habían destruido su legión. No fue sorpresa, entonces, que se sintiera atraído por la gran reunión de las fuerzas de los cuatro, y más importante aún, por la presencia de 5 de los mayores traidores entre ellos. Mientras rondaba los límites de sus campamentos, empezó a oír rumores. Rumores de entidades en el material que desafiaban a los cuatro. Rumores de cosas imposibles. El regreso de más de sus hermanos. Guilliman y el león que ya conocía habían regresado. Pero Fulgrim. Ese rumor lo hizo enfurecer. Debe ser un truco. La serpiente siempre fue astuta. Siempre engañosa. Tan tramposa. Tenía que ser una trampa. Pero una trampa solo funcionaba si su presa no era consciente de ello. Lanzando una última mirada siniestra hacia el campamento de traidores, fuertemente atrincherado y patrullado, Corax se dio la vuelta. Con el tiempo se irían de allí. Con el tiempo serían descubiertos. Solo haría falta un momento. Un lapsus de atención y sus cuchillos estarían allí para abrir las gargantas de los traidores. Por ahora, cazaría en otro lugar. Extendiendo sus brazos, su capa, su sombra y sus alas negras y emplumadas, se replegó sobre sí mismo y desapareció en silencio en la oscuridad de la disformidad. Alargado, demacrado y medio irreal, una sombra encarnada, con rostro de bestia, se escabulló para prepararse para un largo viaje. Cazaría a todo traidor, sin importar el coste, y solo descansaría cuando sus hijos estuvieran vengados. Este fue su juramento. Victorious aus mortis. Victoria o muerte.
Punto de vista general. Vulcan el día después del despertar de Sanguinius. Vulcan respiró hondo antes de subir a la estación de comunicaciones a bordo de la nave insignia de los Salamandras, que se había unido a él en Maetrian. Todavía estaba un poco conmocionado por lo que había presenciado el día anterior en aquella habitación del hospital. La luz. El sonido. La abrumadora sensación de presencia que había llenado un espacio tan pequeño mientras presenciaba un milagro. Aunque su hermano había vuelto a dormirse casi inmediatamente, Vulcan podía sentir que era un sueño reparador, no la inconsciencia de alguien incapaz de despertar, sino el reposo profundo de alguien completamente exhausto. Había regresado a sus aposentos esa noche con la mente acelerada, desesperado por buscar consejo, o al menos por compartir lo que había visto con alguien. Pero Lady Acceso se había mantenido firme. Hasta que ella diera la orden, la restauración de Sanguinius permanecería en secreto. Vulcan había jurado guardar ese secreto, aún medio aturdido por lo que había presenciado. Ahora deseaba no haberlo hecho, pero lo hecho estaba. Su palabra era su compromiso. Sacudiendo la cabeza para despejarla, comenzó a ingresar las frecuencias Vox específicas que necesitaba. Ayer había sido un día para el ángel. Hoy fue un día para los lobos. Había postergado demasiado enfrentarse a los lobos espaciales. Al principio, los ignoró simplemente para obligarlos a calmarse. Luego, más tarde, por ira. Pero ahora era el momento. Tras introducir los códigos finales, esperó. Y esperó. Y esperó. Vulcan levantó una ceja y comenzó a inspeccionar el equipo de su lado, solo para que de repente la pantalla cobrara vida. Se encontró mirando fijamente la figura fuertemente magullada y ensangrentada de un Astartes agarrándose las costillas del lado izquierdo. Vulcan quedó en shock internamente. ¿Qué demonios estaba pasando allí? Externamente, simplemente levantó una ceja, la misma expresión que él y sus hermanos habían aprendido de Don. Como siempre, produjo resultados inmediatos. El Astartes arrastró los pies como un colegial escarmentado, murmuró algo demasiado bajo para que Vulcan lo oyera y se hizo a un lado. La transmisión giró hacia la derecha y luego hacia arriba. Vulcan se quedó sin aliento. En la pantalla se alzaba la imponente mole de un Dreadnought. Y no cualquier Dreadnought. Sus ojos y su mente interpretaron rápidamente las marcas, la heráldica, las cicatrices de la edad y la guerra. Frente a él se encontraba el legendario Bjorn de los lobos espaciales. La voz del Dreadnought retumbó bajo a través de sus altavoces externos, claramente dirigida a los Astartes. Puedes retirarte. Regresa a tu entrenamiento. Te atenderé en breve, vergüenza del padre de todos. La conmoción de Vulcan se profundizó. ¿Qué había pasado allí? No tuvo que esperar mucho tiempo. Saludos, Vulcan del 18º, entonó Bjorn. Soy Bjorn del 6º, llamado por algunos necios el Manos Caídas. El disgusto que emanaba de las palabras Felanded le dijo a Vulcan todo lo que necesitaba saber sobre cómo Bjorn consideraba el título. Vulcan inclinó la cabeza. Saludos, anciano Bjorn. Hijo de Rus. Juramentado de la Sexta. Me complace ver que aún vives y luchas por la humanidad. He llamado para hablar con el comandante de la flota de la Sexta que ha llegado a Maetrian, tras sus acciones a bordo de la estación. Si un Dreadnought podía fruncir el ceño, Vulcan estaba seguro de que Bjorn lo hacía. Le agradezco los títulos, Lord Primarca, respondió Bjorn. Y me complace ver a otro hermano de mi padre regresar con nosotros, tan cerca de la hora del lobo. Actualmente estoy al mando de esta flota, ya que He destituí al anterior comandante tras conocer su conducta a bordo de la estación. Hubo una pausa. Les garantizo personalmente que todos ellos están siendo severamente castigados por sus acciones. Nadie repetirá semejante comportamiento mientras viva. A juzgar por la apariencia de los Astartes que claramente habían sido convocados para activar el Vox, probablemente debido a la incapacidad de Bjorn para operar los delicados controles, Vulcan supuso que el castigo en cuestión era continuo y brutal. Me alegra oírlo, dijo Vulcan con serenidad.
Me sentí profundamente avergonzado al enterarme de lo que habían estado haciendo los hijos del sexto. Dicho esto, el líder de los Forerunner me ha pedido que invite al comandante de su flota a una reunión mañana a las 07. El objetivo será discutir la correcta integración del sexto en esta estación, así como su ubicación en las colas de curación y reparación de equipo. Bjorn inclinó su enorme chasis. Estaré allí, señor Primarca. Hubo un breve silencio antes de continuar. Si no hay nada más, señor Primarca, solicito permiso para regresar con mis hombres. Su educación continúa, y no me gustaría que se relajaran en mi ausencia. Los labios de Vulcan casi se crisparon. Estás excusado, anciano Bjorn. Espero verte en persona mañana por la mañana. Bjorn asintió una vez más, luego hizo una pausa, inclinándose ligeramente, como si intentara localizar los controles para finalizar la transmisión, antes de darse la vuelta y comenzar la lenta y pesada caminata de regreso a las profundidades de su nave. Ahora sonriendo abiertamente, Vulcan cortó la conexión de su lado, sabiendo que el Vox de los lobos espaciales haría lo mismo. Le complació ver que aún quedaba algún honor entre los hijos del sexto. Tal vez Le Manrus no sería tan duro con ellos si alguna vez regresara. MC Pof 2 días después del despertar de Sanguinius. Había sido una época increíblemente ajetreada desde la llegada de nuestros últimos invitados. Las reuniones con dos primarcas recién regresados, las negociaciones con el misterioso Xieretul y el trato que había cerrado con este último habían dejado poco espacio para algo parecido al descanso. Todavía no sabía si confiar en los Salanati había sido la decisión correcta. Hasta ahora, al menos, había cumplido su palabra. Los archivos de la Biblioteca Negra nos habían sido revelados, y estaba casi seguro de que el Drat casi había alcanzado algún tipo de éxtasis espiritual cuando informé de ello a los líderes Eldar reunidos. Incluso ahora, cientos de ellos vagaban por sus vastas estanterías, examinando reliquias, textos y artefactos encuadernados en éxtasis, casi con toda seguridad causando molestias a los guardias Arlequín y Solitario. Les deseé suerte y esperé que encontraran algo útil antes de que los sacaran a la fuerza. Le había entregado a Ceso el cristal de datos que contenía información sobre las plagas de Nurgle, junto con la información recuperada sobre la biología de los Necrontyr. Ella se mostró sinceramente agradecida, asegurándome que ambos salvarían innumerables vidas. Luego estaban las palabras de Xieretul sobre el futuro. Seguí siendo profundamente cauteloso con las profecías y las supuestas ataduras del destino. En mi pasado, recordaba muchas teorías sobre el funcionamiento del tiempo. La línea temporal única y verdadera, líneas temporales ramificadas, modelos de universos ramificados, la lista era interminable, y casi todos los científicos que estudiaban el tema proponían su propio marco teórico. Además, existía el enorme conocimiento que poseían los precursores sobre el funcionamiento del tiempo. Cómo acelerarlo, cómo ralentizarlo, cómo manipularlo localmente, pero, notablemente, no existían datos fiables sobre cómo descomponerlo ni ningún método real para predecir el futuro. Sí, era posible hacer predicciones, pero no eran más que suposiciones fundamentadas. Se basaban en modelos probabilísticos casi completos de estados cuánticos dentro de un espacio acotado, combinados con perfiles psicológicos sumamente detallados para predecir cómo podría actuar un individuo. Aún así, los resultados nunca eran seguros. ¿Y sobre algo del tamaño de una galaxia? Este tipo de modelado dejó de ser viable en absoluto. Así que cuando Xieretul me pidió que creyera que los Salanati habían previsto todo esto millones de años atrás, fui escéptico, y eso fue por cortesía. Aún así, el viejo ser podría ser útil. Había hecho el trato, pero también les había encomendado a los trillizos que desempolvaran la teoría y los mecanismos necesarios para el tránsito transuniversal, por si las cosas se volvían problemáticas. Las contingencias importaban. Continué con mis cavilaciones mientras una parte de mi mente revisaba los informes que llegaban a mi escritorio. Las labores de evacuación de Guilliman continuaban, y autoricé otro envío de suministros para que el proceso siguiera adelante.
Por el momento, estaba esperando los informes de las fuerzas de exploración enviadas a las regiones de la telaraña nominalmente controladas por el Imperio. Pensar en Guilliman inevitablemente me hizo pensar en otro primarca, Sanguinius. El ángel estaba jugando a la bella durmiente en mis instalaciones médicas. Acceso me aseguró que despertaría en unos días, ahora que su alma y su cuerpo estaban correctamente alineados y las heridas finales de su resurrección habían sido aliviadas. Ya podía imaginar las caras de Guilliman y Johnson cuando les revelara el regreso del padre de la novena. Reí por dentro. Quizás aún consiguiera que Guilliman empezara a beber. Sería interesante comprobar la superioridad del hígado de un primarca. Descarté la idea rápidamente. Lo último que necesitaba esta galaxia era que el regente del Imperio se emborrachara hasta perder el control mientras supervisaba la evacuación del sistema más importante de la historia de la humanidad. Hablando de primarcas, tuve que tomar una decisión preocupante. Acceso y Camael habían presentado su evaluación. Tras el regreso de Sanguinius, el Imperio solo podía absorber el regreso de un primarca más a corto plazo sin arriesgarse a una desestabilización catastrófica. La única razón por la que no se había fracturado ya era nuestra intervención y el férreo control que Guilliman y Johnson mantenían sobre su reino. Vulcan y el Khan ayudarían a estabilizar partes del Segmentum Ultima. Habría preferido que estuvieran más lejos, cerca de las estrellas Necrófago, o mejor aún, en Obscurus, pero los deseos rara vez se alineaban con la realidad. Incluso con su presencia, el Imperio permaneció frágil. Sanguinius sería aceptado. Era un santo amado, de lealtad incuestionable. Tras él, podríamos tener suficiente impulso político y espiritual para reintroducir a otro primarca. Sería difícil, pero factible. Después de eso, las cosas corrían el riesgo de romperse por completo. Ahora tenía que elegir. Rogaldorn podría estabilizar el Segmentum solar, lo que permitiría a Guilliman regresar a ultramar y prepararlo para la inevitable reacción cuando liberáramos a Isa. O Ferrus Manus, estabilizando a Obscurus cerca de Medusa y la puerta de Cadia. Su regreso probablemente le ganaría la lealtad eterna a Fulgrim, pero por mucho que me agradara Fulgrim, no necesitaba gratitud eterna. Necesitaba resultados. La lista seguía. 13 posibilidades, cada una con sus pros y sus contras. Demasiadas opciones. Archivé la decisión por ahora y la marqué para revisarla dentro de unos meses, una vez que la situación, hipotéticamente, se calmara. Aunque con nuestras ofensivas planeadas, la calma parecía improbable. Me había comprometido plenamente con la invasión de la disformidad. Se había notificado a los serafines, y la fabricación de flotas y formas de guerra había aumentado de nuevo, en detrimento de planetas destrozados y sistemas muertos despojados de materias primas. Cuando atacábamos en todas partes a la vez. Las fortalezas del caos en toda la galaxia serían atacadas simultáneamente, con golpes en los ojos destinados a mantenerlos desequilibrados mientras llevábamos a cabo el mayor robo de la historia. Un mensaje de acceso confirmó que comprendía el plan. Mientras daba nuevas órdenes a las trillizas para que construyeran un portal desliespacial estable hacia una galaxia vecina para continuar con la adquisición de recursos, mis pensamientos se dirigieron a mi hija y su última decisión. Ella había descubierto que estaba siendo evaluada para un puesto por múltiples entidades de la disformidad y, en lugar de informarme, como su líder o simplemente como su padre, se embarcó en una búsqueda de visión y regresó con una diosa egipcia a cuestas. Estaba orgulloso de mis hijos. Siempre lo estaría. Pero momentos como este me alegraban mucho de no tener corazón, estómago ni pelo, o habría estado sufriendo una acidez catastrófica y canas prematuras. Me pregunté distraídamente si les había causado a mis padres una angustia similar y ofrecí una disculpa silenciosa a través del vasto abismo del multiverso. Recordé el viejo chiste de los padres que desean que sus hijos tengan hijos como ellos, y sonreí levemente. Aún así, Isis ya había demostrado ser una bendición. Su conocimiento de la disformidad había estabilizado a Sanguinius, y su dominio sobre la resurrección sería invaluable cuando recuperáramos a los demás primarcas, y probablemente esencial para mis planes más amplios. Dejé esos pensamientos de lado.
Era demasiado pronto para pensar en el final. Xieretul y yo teníamos mucho trabajo por delante antes de que nada fuera viable. Luego estaba Bjorn de los lobos espaciales. Un personaje, creía yo, era el término correcto. Un cascarrabias desde cualquier punto de vista, gruñón, furioso con el universo, demasiado testarudo para morir y, al parecer, demasiado peligroso para que alguien pudiera matarlo con éxito. Y profundamente deprimido. El fuego en sus ojos cuando nos aseguró que había corregido el comportamiento de su capítulo lo hacía parecer 1000 años más joven. El señor Lobo, visiblemente magullado, que entró cojeando en la sala de reuniones para presentar sus disculpas, demostró la seriedad con la que Bjorn se tomaba su régimen de reeducación. Sin embargo, cuando la conversación giró en torno a batallas pasadas y la herejía, su ánimo se ensombreció. Finalmente admitió que esta era la mayor emoción que había experimentado en siglos. Normalmente, dormía y despertaba solo para contar historias de Rus y de los viejos tiempos. Un guerrero orgulloso y honorable reducido a una grabación viviente. El silencio después de que Acceso le dijera que eso era una tontería, que podía escanear y archivar su mente, liberándolo para luchar de nuevo, fue profundo. Sospeché que si Bjorn fuera capaz de llorar, quizá lo habría hecho en ese momento. Le escribí una nota rápida a Fulgrim sugiriendo que Rylanor podría disfrutar hablando con Bjorn, dos astartes de edad similar que podrían encontrar puntos en común en memoria y resistencia compartidas. Aunque, quizás, no. Rylanor se había inclinado hacia el camino del erudito y el maestro, mientras que Bjorn seguía siendo, en el fondo, un guerrero que aún anhelaba el campo de batalla. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando finalmente llegaron los informes de la flota exploradora. Varias mentes a través de la red de datos devoraron la información junto conmigo mientras la revisaba. La telaraña imperial fue un desastre. Pasajes colapsados, infraestructura dañada, conexiones incompletas entre los pasadizos imperiales y el Dar. Ruinas de campos de batalla por doquier. Tiroteos constantes en muchos sectores. Regiones donde el tiempo se comportó de forma tan errática que las ondas se retiraron antes que arriesgarse a perderse quién sabe cuánto tiempo. La actividad de la disformidad saturó la zona. Los demonios infestaban todos los pasillos. Varias instalaciones y asentamientos imperiales abandonados o invadidos se encuentran dispersos cerca de la Puerta de la Eternidad y, más allá de ellos, la Ciudad Imposible y la puerta misma. El nombre de la ciudad estaba bien merecido. Una ciudad humana en las profundidades de la telaraña, un entorno jamás diseñado para albergar asentamientos a gran escala, construido con geometría no euclidiana, que requiere constante refuerzo psíquico y tecnológico simplemente para existir. Y ahora, tras 10.000 años de guerra, apenas se mantiene en pie. Luego estaba el aspecto poético de su nombre, la ciudad que ahora era imposible. Nunca podría completarse ni restaurarse. Tras más de 10.000 años de batallas incesantes, solo se alzaba en fragmentos, apenas manteniéndose unida en algunos puntos, con focos aislados de resistencia revoloteando entre sus ruinas en una lucha desesperada por sobrevivir e infligir el mayor daño posible antes de ser finalmente extinguida. Incluso la Guardia Custodia, los mejores guerreros del Imperio, estuvieron a punto de ser superados. Y luego estaba la Puerta de la Eternidad, una enorme estructura ahora amurallada y cubierta de barrera tras barrera, con todos los baluartes imaginables levantados para evitar que la marea demoníaca la atravesara. Porque justo más allá del brillante velo de luz dorada se encontraba la sala del trono imperial de Terra. Acceso directo al emperador y al corazón y alma de la humanidad. La batalla más grande de la galaxia. Y ahora, aparentemente, es mi responsabilidad limpiar. Alegría. Algunos días, activar completamente mi mente solo para enfrentar el universo parecía un esfuerzo mayor del que el universo merecía.